Un cordial saludo para todo el comité organizador del segundo Congreso Multidisciplinario Humanidad 2022, ¿no? Les habla el doctor Víctor Reyes. Vamos a presentar el día de hoy lo correspondiente a un trabajo que hemos realizado en la Facultad de Derecho y Ciencia Política, Escuela de Derecho de la Universidad Nacional de Tumbes, ¿no? Me acompaña acá en este trabajo la doctora Adriana Gabriela Sequera Morales y la doctora Yeli Lugo Bustillo. Es un trabajo in, interinstitucional porque participan tres universidades: la Nacional de Tumbes, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela y la Universidad Católica de Trujillo, Perú. El Flipped Classroom es una estrategia que hoy está muy de moda con todo esto del impulso que ha tenido los formatos híbridos de enseñanza y aprendizaje, y en este caso lo vamos a trabajar dentro de la carrera de Derecho de la universidad, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿de dónde partimos nosotros? Mira, desde el año 2018 se está desarrollando un programa que es el PAIT. El PAIT lo que tiene como propósito es brindar las herramientas técnico-instrumentales para que los estudiantes de Derecho lleven a feliz término lo que es su tesis con fines de titulación, ¿no? Del 2018, entonces se ha alternado lo que es una modalidad presencial con una modalidad de trabajo híbrido allí. Entonces, el trabajo híbrido aparece básicamente es con la pandemia del COVID-19. Nosotros, ¿qué nos interesa en este sentido? Nosotros llevamos una investigación sistemática del año 2018, con lo que pretendemos conocer cuáles son las estrategias de aprendizaje que utilizan nuestros estudiantes, en este caso bajo el formato de aula invertida o Flipped Classroom, y cómo ha sido el rendimiento académico manejando este nuevo enfoque, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que queremos hacer una indagatoria al respecto. Como marco de referencia, nosotros la revisión de la literatura pues nos arroja ya que hay cierto perfil, cierta caracterización en cuanto al uso de estrategias de aprendizaje y cómo son los logros académicos, ya sea con trabajo a distancia o con trabajo presencial, ¿no? Es decir, hay algunos descriptores con respecto a esto. Además, desde el punto de vista de cómo se aprende, también hay aportes al respecto en la literatura sobre lo que tiene que ver con el aprendizaje profundo, vinculado a lo que es el Flipped Classroom, con lo que es la capacidad de autorregular el aprendizaje, con lo que tiene que ver con el componente motivacional de tipo intrínseco, donde ya hay autoridades como Pintrich, Valle, et al., que nos han permitido pues conocer pues cuál es ese perfil, ¿no? Esto también pasa por alcanzar el éxito, pasa por tener un alto autoconcepto y suficiente confianza en sí mismo, ¿no? Pero además de lo motivacional, también hay que manejar lo que son estrategias de aprendizaje cognitivas y metacognitivas. Algunas de ellas las vamos a ver discriminadas allí en lo que es nuestro cuadro de operacionalización de variables, ¿no? Entonces, en ese sentido ya hay claridad, más o menos, qué tipifica lo que es un estudiante exitoso. Flipper Classroom genera una ruptura, una metodología disruptiva, lo que es el modelo tradicional de enseñanza basado en lo que es la instrucción, con un docente que es el que ocupa un rol activo, con un sujeto, un aprendiz cuyo rol se limita simplemente a recibir la información de una persona que pocas veces expresa un pensamiento crítico allí, porque el mismo sistema pues no está diseñado para esto. En el aula invertida eh, generamos, pues invertimos, se va a girar la tendencia con respecto a lo que es el modelo tradicional. Entonces, ¿qué nos interesa? Que el docente, en vez de ser un dador de clase en términos de manejar la clase magistral, nos interesa más bien que sea un entrenador, un orientador con respecto a lo que son los problemas que tiene cada participante y que esto lo haga de manera teórico-práctica, sobre todo de manera práctica, porque ellos deben conducir todo su proceso hacia el logro de un producto que es su tesis, ¿no? Entonces, en este sentido, hay un apoyo sincrónico y asincrónico donde
van a tener, además del apoyo del docente, la oportunidad de revisar videos, lecturas, algunos casos que les pueden guiar con respecto a su trabajo. Entonces, hay una parte teórica, pero sobre todo el fuerte es la parte práctica. Además, se estimula lo que es el aprendizaje cooperativo y la aplicación. Y la evaluación se maneja como un formato de quinta generación donde hay una interacción entre el docente, el estudiante y el grupo, pero también donde hay una coevaluación porque todos también emiten opinión sobre lo que son los avances de sus compañeros. Entonces el aprendizaje cooperativo, además de estimular las habilidades sociales, nos permite generar significado sobre el aprendizaje. Allí, en términos, eh, en términos de las habilidades sociales, también permite manejar desde el punto de vista emocional un ritmo particular para cada quien, que va asociado a lo que es la autonomía en el aprendizaje de cada uno de los estudiantes que procuran resolver su problema en particular. Y nosotros utilizamos algunas herramientas de apoyo, como son nuestras aulas virtuales en Moodle y las plataformas de comunicación como Webex o como Zoom y Meet en alguna oportunidad. Entonces, ¿cómo realizamos nosotros esto? Vamos a la parte metódica, ¿no? Nosotros, esto es un trabajo cuantitativo, nosotros aspiramos a futuro a hacer el abordaje cualitativo. El diseño es no experimental, no presuponemos control sobre ninguna de las variables, el nivel es descriptivo explicativo. Nuestro grupo de interés son 62 estudiantes inscritos en el año 2021. Manejamos para recolectar la información una encuesta basada en un cuestionario de 56 ítems diseñado por Martín et al, ya suficientemente validado a nivel internacional. Sin embargo, nosotros aplicamos pues una prueba piloto para ver la confiabilidad alfa de Cronbach y los valores pues similares a lo que se han alcanzado a nivel internacional, superiores a 0.8, manejando tres grandes dimensiones, que son las estrategias motivacionales, las cognitivas y las metacognitivas. Allí tienen las subescalas, son 11 subescalas, que se agrupan en función de estas tres dimensiones, ¿no? Como nos interesa ver cómo se maneja el rendimiento académico, además de obtener pues, del registro de calificaciones, el puntaje alcanzado por cada uno de ellos, nosotros hicimos una postclasificación entre los estudiantes que obtuvieron un rendimiento deficiente, los que tuvieron un rendimiento bueno y un rendimiento muy bueno, pero hicimos una comparación para ver cómo es el uso de las estrategias en función de una división que es aprobados y reprobados. Esto con el propósito pues, de tomar pues, los correctivos a futuro y mejorar pues, lo que es la efectividad, la eficiencia y la eficacia de este programa. En el pasado nosotros hemos visto cómo se comporta, cómo es el uso de estrategias y cómo es el rendimiento, pero bajo la modalidad presencial. Entonces esto ya está publicado por allí. Nosotros nos interesa ahora es cómo funciona la modalidad de Flipped Classroom. Entonces cuando nosotros observamos acá ya nuestros resultados, tenemos a la izquierda cuando se manejó el programa bajo una modalidad presencial, fíjense la dispersión allí de los datos, cómo se colocan en comparación con lo que tenemos a la derecha, que es cuando estamos manejando Flipped Classroom, es decir, el uso de estrategias de aprendizaje bajo un formato híbrido se potenció. Cuando vamos a los porcentajes, a la clasificación eh, basada pues en lo que es el rendimiento, encontramos lo siguiente, encontramos que que el porcentaje de reprobados fue solamente el 16.1%, donde obtuvimos mayor porcentaje fue, bueno, los que obtuvieron entre 14 y 17 puntos, con un 64,5%, y el porcentaje restante muy bueno. Así, en términos porcentuales, nosotros tenemos una efectividad alta acá, sobre todo porque los cursos de tesis tienden a tener manejados bajo estos formatos así, nunca el 100% pues alcanza lo que es la meta prevista. Entonces, en este sentido ya tenemos una diferenciación. Por supuesto, tenemos que, más allá de la nube de puntos, necesitamos precisar dónde fue que se hizo mayor uso, de cuáles de esas estrategias. Entonces, desde el punto de vista del rendimiento, el programa pues pasa la prueba, unos porcentajes bastante buenos, con
con respecto a lo que es la aprobación. Cuando vamos y dividimos el grupo entre reprobados y aprobados, recuerden que estamos manejando una escala ordinal, entonces estamos utilizando la mediana. La mediana, en el caso de los aprobados, no tenemos aprobado y reprobado, utilizamos el test de Human-Whitney para ver si existía diferencia. Encontramos, por ejemplo, que la mediana en el caso de la estrategia motivacional de implicación son iguales, aprobado y reprobado 3 puntos, allí no existen diferencias significativas. ¿Dónde existen diferencias positivas? En el caso de la estrategia motivacional de asociación en positivo. En el caso de la estrategia motivacional de autorrefuerzo, fíjense que los p-valores son menores a 0.05, en algunos casos menores a 0.01, ¿no? Es decir, en el caso también de la estrategia motivacional de aproximación gradual, en cuanto a la estrategia cognitiva de aprendizaje de elaboración generativa y en el caso de la estrategia de control de aprendizaje como es la planificación. Entonces ya esto nos permite a nosotros encontrar una diferenciación. Aquí estamos juntando en esta lámina lo que es el proceso descriptivo, lo que es la aproximación descriptiva, pero también lo que tiene que ver con el contraste de hipótesis y la prueba de comparación. En este caso, nosotros tenemos de 11 subescalas, tenemos diferencias significativas en 5 de ellas, es decir, muy cercano a lo que sería el 45%. Así, hay una diferenciación con respecto a esto. ¿Qué nos indica esto? Que nuestros estudiantes, para obtener el éxito, tienen que tener, además de cumplir con lo que es la implicación, con lo que es la aplicabilidad, con lo que es con lo que es la organización. Si quieres ser productivo, tienes que organizarte productivamente, ¿no? Lo que son la elaboración de anclaje. Y con la memorización, pues tienes que mejorar los aspectos metacognitivos de planificación, cognitivos, de elaboración generativa, motivacionales, de aproximación gradual, de autorrefuerzo y de asociación en positivo. Cuando discutimos esto ya en las consideraciones finales, nosotros vemos que los estudiantes ciertamente utilizan los 3 bloques de estrategia de aprendizaje, tanto el componente motivacional como cognitivo y metacognitivo. El test de comparación no paramétrico nos señala que los estudiantes exitosos o aprobados utilizan mucho más lo que es la asociación en positivo, el autorrefuerzo, la aproximación gradual, la elaboración generativa y la planificación. Aquí resulta vital lo que es el componente de motivación, que es donde más diferencias hubo dentro de la subescala, del conjunto de subescala. Y esto ya ha sido reportado por Pinterest, por Valle, así que estamos confirmando esto. Cabañet, también, Walters y Belletti, Taylor, Walter y Hussain habían señalado que lo motivacional era fundamental para incidir positivamente en el rendimiento. Esto también se ve reflejado acá en este trabajo. Entonces, lo reportado contradice, en este caso, lo reportado por García Ripa, quien privilegiaba el componente cognitivo y metacognitivo, y resulta que acá lo que tiene mayor peso, aparentemente, es el componente motivacional. Lógicamente, esto habría que ser un estudio posterior que tiene que ver con lo que sería el análisis de componentes principales para ver cuál es el peso de varianza de cada uno de los componentes y de cada una de las subescalas. Entonces, Flipped Classroom es una estrategia que prueba contribuir de manera positiva a lo que es alcanzar el éxito, un buen rendimiento, dinamiza el proceso de aprendizaje y esto ya ha sido reportado por autores como Pierce y Fox, o Flaherty y Phillips, Lin y otros, Ramanan y Paut, es decir, que ya se coincide con varios de ellos. Es decir, es una estrategia que se debe continuar y lógicamente ir afinando para que al final pues elevemos los indicadores que tenemos. Entonces, los resultados nos permiten a nosotros proyectar mejoras para los próximos grupos del país, de este grupo que debería iniciar en el año 2022, y que esto conduzca a mejores indicadores también de productividad en términos de titulación. Entonces, esto por ahora es lo que tenemos. Forman parte de este trabajo, como señalaba la doctora Adriana
Gabriela Sequera Morales, docente de pregrado y posgrado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, la doctora Yeli Caterina Luga Bustillo, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Trujillo. Entonces, esto es todo. Muchas gracias y quedamos a la espera de sus comentarios.